Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 2. Para que todo lo encuentren, Lucas capítulo 2, y vamos a dar lectura desde el versículo 8 al versículo 20. Hoy nuevamente hacemos un alto en nuestro estudio de las parábolas. Dada la fecha, es necesario poder exhortar a la iglesia correctamente en lo que la Biblia revela acerca de lo que el mundo no sabe que celebra en estas fechas. Celebra sin saber lo que celebra. Bien, me parece que todos lo hemos encontrado. Lucas capítulo 2, desde el versículo 8, daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Vamos a pasar a orar a la presencia del Señor para implorarle su gracia en la exposición de este precioso texto. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias y te alabamos, Señor. En esta mañana, Señor, te damos a ti, solo a ti, toda la gloria. Juntos, Señor, con esas huestes angelicales podemos decir con conciencia: gloria a Dios en las alturas. Solo tú eres digno de la gloria, de la honra y de la alabanza. En estas fechas, Señor, el mundo te roba la gloria, dando la gloria a otros dioses, a otros ídolos, a otras circunstancias. Pero permite que podamos ser siempre, Señor, una iglesia centrada en tu gloria, Dios mío, centrada en tu Hijo Jesucristo. Permítenos hoy poder meditar acerca de este precioso milagro de la encarnación del Verbo de Dios y poder ver la gloria que hay en ellos, Señor. Que nuestras almas caigan rendidas en la contemplación de esta gloria, de aquel bebé que estaba en aquel establo, el cual era lleno de gracia y de verdad. Padre, permítenos poder ver tu santo y glorioso evangelio en aquel pesebre, Señor. No ver en aquel pesebre un regalo solamente, no ver en aquel pesebre una cena familiar solamente. Padre, permítenos ver junto con los pastores a ese niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, y entender la gloria inmensa e incomprensible que hay en este milagro de que el Verbo se hizo carne, oh Dios. Permítele a la iglesia poder, Señor, entender, dale su corazón atento y dócil, Señor, a la exposición de tu palabra,
Padre, que tu Santo y glorioso Espíritu, a través de tu palabra, Señor, trabaje en nuestros corazones trayendo luz, trayendo una mejor comprensión de tu imagen perfecta, de tu gloria, oh Dios. Y esto nos transforme, Señor, nos haga mejor adoradores, nos haga más amantes de tu perfección, de tu gloria, de tu santidad, de la hermosura y del misterio indiscutible de tu Evangelio, oh Dios. Padre, permítenos esta gracia en esta mañana. Dale a este pobre predicador la gracia que no posee, Señor, para que pueda trazar con precisión tu palabra, de tal manera que tú seas glorificado y tu iglesia edificada en la persona hermosa de tu Hijo Jesucristo. Oramos esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias al Señor. Gracias a Dios por esta preciosa oportunidad de poder meditar en esta gran verdad. La Navidad no es una ordenanza. La Navidad no es una ordenanza. Tenemos solo dos ordenanzas. ¿Cuáles son esas dos ordenanzas? La cena del Señor y el bautismo en agua de nuevos creyentes. Hermanos, estas son las dos ordenanzas que el Señor nos dejó. Pero ¿debemos por ello menospreciar otras verdades bíblicas? De ninguna manera. De hecho, no tendríamos Santa Cena si Jesús no hubiese nacido. Sin natividad no hay Santa Cena. No tendríamos bautismo de nuevos creyentes si primero el Verbo no se hubiese hecho carne y no hubiese muerto en una cruz. Sin pesebre no hay cruz, y sin cruz el pesebre no tiene sentido. El mundo hoy en día lo que celebra a lo mucho, si es que lo hace, es un pesebre. Un bebé en un pesebre. Pero lo hace completamente divorciado del Evangelio y divorciado de la cruz. Por lo tanto, la celebración que el mundo hace es completamente banal. No tiene sustancia, no tiene peso, no hay gloria, no hay peso de Dios en lo que el mundo hace. Y tristemente tenemos que decir que tampoco hay gloria en lo que muchas iglesias también hacen. Hermanos, no podemos, por un lado, menospreciar la Navidad, el nacimiento, me refiero a la natividad del Señor, a la encarnación del Verbo de Dios, puesto que sin ello no habría Evangelio. Pero tampoco podemos simplemente dejarnos llevar por la corriente del mundo y celebrar la Navidad como el mundo lo hace. De la misma forma que el mundo lo hace, centrado en un árbol de Pascua, centrado en un personaje que trae regalos, centrados tal vez a lo mucho en una familia que se reúne y comparte un precioso momento en familia. Todo eso podría estar humanamente bien, pero no alcanza a reflejar la gloria por la cual cantaron los ángeles en esa noche. Hermanos, Dios nos dé la claridad de poder ver el Evangelio y la gloria del Evangelio en el pesebre. De allí el título del sermón de esta mañana, la gloria del Evangelio en un pesebre. Si quitamos el Evangelio del pesebre, no nos queda absolutamente nada. Dios nos ayude y nos dé esta gracia. Bien dijo el apóstol Pablo, exhortándole a su hijo espiritual Timoteo, note lo que le dice. Le dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y lo primero que dice cuando lo describe es lo siguiente, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Hermanos, esto es tremendamente glorioso. La gloria del Evangelio inició en un pesebre, y la gloria de este Evangelio es de la que hablaremos hoy. Así que permítame poder dividir el sencillo sermón de esta mañana, que tiene como propósito llevarnos a contemplar más perfectamente la gloria de Dios. Y lo dividiremos en tres puntos: la gloria del Evangelio, la gloria de Dios en el firmamento, la gloria de Dios en el mensaje angelical y la gloria de Dios en el pesebre. Nuestro primer punto, la gloria de Dios en el firmamento. Vamos a los versículos 8 y 9 del texto que le hemos dado lectura en esta mañana. Había pastores en esa región. Si me permite leer desde el 6. Aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño.
Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. La gloria del Señor los rodeó de resplandor. Ese va a ser nuestro primer punto, la gloria de Dios en el firmamento. Esta frase, hermanos, la gloria de Dios o la gloria del Señor, aparece varias veces en la Escritura. En el Antiguo Testamento abunda. Esto es una manifestación. Cada vez que se manifestaba la gloria de Dios, la Shekinah del Nuevo Testamento, era una manifestación visible de la hermosura y de la perfección de luz, normalmente en luz refulgente, en una nube densa o en fuego abrasador. Dios revela a través de esta manifestación, de esta Shekinah, de esta gloria de Dios, en su resplandor revela su justicia, su santidad, su sabiduría, también su misericordia, su amor. Todos esos atributos de Dios que en más de una ocasión hemos estudiado. Dedicamos mesas redondas durante mucho tiempo a estudiar cada uno de los atributos de Dios, su trascendencia, su inmanencia, su poder, su eternidad, su omnipresencia, su omnipotencia, su sabiduría, su misericordia, su benevolencia, etc. Todo esto se ve reflejado en la gloria de Dios, en la Shekinah de Dios, en lo que Dios es. Es una manifestación gloriosa. Algunas de esas manifestaciones, si pensamos en el Antiguo Testamento, podremos tal vez recordar o identificar cuándo esta gloria de Dios se manifestó. Por ejemplo, cuando Moisés estaba apacentando el ganado de su suegro en el desierto, y de repente ve, ¿qué es lo que ve? Una zarza que ardía y que no se consumía. La curiosidad de Moisés lo mueve a ir a ver, ¿y qué es lo que se encuentra Moisés? Precisamente una zarza ardiendo, y dentro de la zarza Dios mismo le habla. Allí vemos la Shekinah, la gloria de Dios manifestada en una zarza que ardía y no se consumía, allí en tierra de Madián. Más tarde, cuando Moisés saca al pueblo, el pueblo iba peregrinando y delante del pueblo iba algo. ¿Recuerda usted que iba delante del pueblo? Exacto, iba la gloria de Dios, de día como una nube y de noche como una columna de fuego. Y estaba la gloria de Dios manifestada de forma visible, de tal forma que las personas podían ver esta gloria. Es algo glorioso y tremendo. Más tarde Moisés sube al monte Sinaí, y si va conmigo a Éxodo capítulo 24, versículos 15 al 18, entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo en el monte 40 días y 40 noches. La razón por la que Moisés aguantó un ayuno de esa forma no era por su capacidad, sino por la gloria de Dios que estaba allí. Vemos algo glorioso. Más tarde Moisés le pide a Dios: permíteme ver tu gloria. Dios le dice: no hay persona que pueda ver mi rostro y vivir. Y Dios le permite ver las espaldas de Dios. Hermanos, cuando Aarón realiza el primer sacrificio en el desierto, realiza el holocausto, los distintos sacrificios, la ofrenda mecida, etc., entran a adorar al tabernáculo, y cuando sale la gloria de Dios nuevamente se manifiesta, y sale fuego de la presencia de Dios y consume el holocausto. Nuevamente vemos allí manifestada y de forma visible la gloria del Señor. Cuando se erigió el tabernáculo de reunión, Moisés trabajó arduamente en cada uno de los detalles que tenía que tener el tabernáculo. Si usted va al Antiguo Testamento y ve, es incluso un poco denso de leer los detalles que tenía que cumplir el tabernáculo de reunión, ¿verdad? Bien, cuando Moisés lo acaba, la Escritura nos dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Ocurrió algo similar más tarde cuando Salomón termina de construir el templo y lo dedica para Dios. Y el cronista nos dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová,
No podían entrar porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Hermanos, la contemplación de la gloria de Dios no puede dejar impertérrito a nadie. La gloria de Dios es una gloria transformante que hizo que el pueblo cayera de rodillas sobre sus rostros, en el pavimento, adorando y alabando a nuestro Dios. Todo esto es tremendamente glorioso, pero la historia se vuelve triste, se torna sombría, porque hasta aquí hemos visto la preciosa gloria de Dios con su pueblo. El pueblo de Dios, sin embargo, olvida la ley de Jehová su Dios. Y nos encontramos más o menos en el año 570 a.C. con un profeta llamado Ezequiel. Y este profeta contempla uno de los hechos más tristes de la historia de Israel. Él ve cómo esa gloria que había descendido sobre el templo, ahora lo que hace es irse. La gloria de Dios se eleva del templo y la gloria de Dios abandona el templo. Poco tiempo después vinieron 400 años de absoluto silencio profético. Hermanos, la gloria del Señor, tan preciosa, tan sublime y poderosa, había abandonado a Israel. Y habían pasado luego 400 años de absoluto silencio profético hasta un hecho tremendamente glorioso y memorable e histórico debería ser para Israel. Nuevamente la gloria de Dios, la Chequina, la gloria del Señor, visita a Israel. En este momento, la gloria de Dios ahora resplandece en el firmamento de Israel. Nuestro texto que estamos estudiando nos dice: y aquí se presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor nuevamente resplandeció en el firmamento sobre las colinas de Belén. Hermanos, esto es tremendamente glorioso. Dios se ha acordado de su pueblo y les ha visitado, trayendo su gloria. Esto es glorioso, es inmensamente tremendo. Y nos preguntamos, ¿a quién se manifestó? Si la gloria de Dios ha vuelto a Israel, seguramente se va a manifestar delante del rey. Se va a manifestar delante del rey Herodes, probablemente, de Herodes el Grande. No, no se manifestó delante de Herodes, ni se enteró, sino porque más tarde, alrededor de 2 años después, vienen magos del oriente y ni se entera que ha nacido un rey en Israel. Tal vez entonces se podía manifestar delante de los sacerdotes, hombres piadosos, hombres que servían en el templo. No hay evidencia de que se haya manifestado a ellos. Tal vez se pudo haber manifestado a los fariseos. Ellos sí, ellos eran la crème de la crème, la flor y la nata. Y ellos eran los apartados, los más puros, los que cumplían con todos los rituales. Tampoco se manifestó a ellos. No se manifestó tampoco a los escribas, hombres de oficio piadoso que transcribían constantemente las escrituras. Tampoco se manifestó a ellos, pese a que ellos sabían dónde iban a ser. Cuando Herodes pregunta dónde iba a nacer el Mesías, ellos sabían perfectamente que nacería en Belén porque así estaba escrito en el libro. Conocían muchas profecías acerca del Mesías en el Antiguo Testamento. Sin embargo, su corazón no era un corazón genuino. Dios no se le manifestó a ellos. La gloria de Dios no resplandeció ante sus ojos. ¿Ante quién resplandeció la gloria de Dios? Cuando el firmamento se llenó de huestes angelicales y la gloria del Señor fue en su resplandor llenando el firmamento, ¿ante quién fue hecho? Nuestro texto nos dice que había pastores en la misma región, y a estos pastores se les apareció el ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Hermanos, a las personas más humildes y marginadas de Israel fue a quien se les apareció nuestro Dios. Porque nuestro Dios, dice la Escritura, que es trascendente y habita en luz inaccesible, a quien nadie puede ingresar, y al mismo tiempo habita con el humilde y el quebrantado de espíritu. De modo que es muy consecuente con el carácter de nuestro Dios que Dios se haya manifestado precisamente con las personas más humildes y marginadas de la sociedad. Esta manifestación también es consecuente con el ministerio mesiánico que este bebé cumpliría cuando creciera.
Más tarde Jesús, cuando Él inicia su ministerio, Él va a una sinagoga y se le da el libro del profeta Isaías y lo abre en Isaías capítulo 61 y Él da lectura diciendo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado para predicar buenas nuevas a los pobres. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de nuestros ojos. Él fue enviado y vino a predicar precisamente el Evangelio a los pobres. Así que esta manifestación es consecuente con el ministerio mesiánico. Él no vino para estar delante de reyes, delante de poderosos, sino que Él desde su nacimiento, note lo glorioso, desde su nacimiento ya era amigo de pecadores. Bendito sea nuestro Dios. Él no nació y fue manifestado a los fariseos, religiosos o reyes. Fue manifestado a humildes y menospreciados y marginados pastores. ¿Por qué digo marginados? El oficio que desempeñaban los pastores les impedía cumplir con todos los rituales que los fariseos exigían. El lavamiento de las manos, un montón de otros rituales de purificación. Para un pastor era imposible cumplir todas esas cosas. Así que a los ojos de los religiosos los pastores eran bastante inmundos. Además de eso, hermanos en el Señor, tenían una mala fama, y tenían el prejuicio de ser condenados como ladrones, considerados como ladrones. De modo que el testimonio de los pastores en los tribunales no era creíble. ¿Nota la gloria de esto? O sea, Dios no necesita, en este caso, haber buscado a un juez. Se manifestó delante de un juez para que el juez diera testimonio de lo que había visto, entonces así todos le creerían. Dios no necesita eso. Dios se manifestó frente a humildes pastores cuyo testimonio no le iba a importar tal vez absolutamente a nadie, porque Dios no necesita que nosotros lo defendamos. Hermanos, esto es glorioso. Su testimonio en los tribunales entonces no eran aceptables, no eran creíbles, así que desde su nacimiento Jesús fue amigo de los pecadores. Desde su nacimiento hasta su muerte, Jesús no tuvo dónde recostar su cabeza. Él se hizo pobre desde su nacimiento hasta su muerte, puesto que incluso en la sepultura donde estuvo no era de él, era una sepultura prestada. El establo donde nació no era de él, ni siquiera era un lugar apto para nacer. Desde su nacimiento vemos la gloria del Señor manifestada de una forma diametralmente opuesta a como la habríamos imaginado. Cada vez que la mitología habla de seres encarnados, lo muestra con gloria humana. Tal vez Jesús, si el relato lo hubiese hecho otro contemporáneo no cristiano, lo habría hecho nacer en un palacio, lo habría tenido rodeado de todas las comodidades y desde pequeño lo habría preparado para el trono de David su padre. Pero vemos en la mente de Dios algo completamente distinto. Y aquí la gloria de esto, hermanos. Esto es verdadera gloria del Señor. Hermanos, lo otro era que Belén quedaba muy cerca de Jerusalén, a poco más de 9 kilómetros. De modo que los corderos que eran usados en Jerusalén, en el templo, muchos de esos corderos para el sacrificio venían precisamente de Belén. Estos pastores estaban habituados a ver nacer corderitos destinados al sacrificio del templo. De modo que es sumamente apropiado que a ellos se les haya concedido poder ver nacer a aquel que sería el Cordero de Dios, nacido precisamente para el sacrificio en la cruz. No cualquier sacrificio, sino que el último sacrificio. Estos pastores estaban acostumbrados a año tras año cumplir con el ritual de entregar corderos para que fuesen sacrificados. Pero he aquí el último cordero que nacería para realizar el último y perfecto sacrificio. De modo que es muy consecuente con esto que se les haya concedido a ellos la dicha, el placer de poder ver nacer al Cordero de Dios, dispuesto para el último y perfecto sacrificio. Esta, hermanos, era la esencia de lo que el ministro angelical que les iba a hablar, les iba a predicar. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Habiendo entendido esto, vamos a nuestro segundo punto. Ahora, la gloria de Dios en el mensaje angelical. Y gloriosamente podemos ver aquí, no simplemente un villancico de Navidad,
Lo que la gente comúnmente ve en este texto es un texto que se puede usar para ponerle melodía y cantarlo solamente en una época del año que es Navidad, 25 de diciembre más exactamente. Hermanos, pero si lo analizamos correctamente y con un poco más de profundidad, nos vamos a dar cuenta de lo que hay en este mensaje. Es el Evangelio mismo. Es el glorioso Evangelio traído por nuestro Señor, lo que el ángel está predicando acá. Literalmente él dice, yo os doy nuevas de gran gozo. Está poniendo el Evangelio. Pero permítame comenzar, antes de pasar directo al mensaje del ángel, permítame comenzar por el coro. Sí que lo podemos llamar coro, porque no se dice que los ángeles cantaran, se dice que alababan a Dios, y eso no necesariamente va con melodía. Pero sigamos la tradición y pensemos que cantaron, que es un coro. Permítame comenzar por el coro. Gloria a Dios en las alturas. De eso trata todo. Hermanos, si celebramos Navidad y perdemos de vista esto, no estamos celebrando absolutamente nada. Todo comienza por esto, gloria a Dios en las alturas. De esto trata todo el propósito humano, todo el propósito desde la creación en adelante. Siempre fue buscar y procurar la gloria de nuestro Dios. ¿Cuál es el propósito por el que fuimos creados? ¿Cuál es el propósito por el que fuimos salvados? ¿Cuál es el propósito por el que hoy nos congregamos acá? La gloria de nuestro Dios. Ese es el principio fundamental. De eso trata la vida, de eso trata la creación, de eso trata el Evangelio, de eso trata este sermón, de la gloria de nuestro Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Y no se refiere a una paz como una tranquilidad emocional que dura un ratito. Es el shalom, es la paz plena, perfecta y absoluta que podemos encontrar únicamente al abrigo de nuestro Dios, morando bajo la sombra del Altísimo. ¿Y por qué necesitamos paz? ¿Por qué el mensajero celestial viene y nos desea paz? Hermanos, si yo tuviera paz y viene a desearme paz, yo diría, ya tengo paz, ¿verdad? Pero aquí el ángel está ofreciendo y deseando algo que la humanidad no tiene. Ese es un punto principal para poder comprender correctamente el Evangelio. En el mundo no hay verdadera paz. Podemos tener paz circunstancial con nuestro vecino, hasta que construye algo y se pasa un metro para mi terreno, ¿verdad? Podemos tener paz con otra nación, hasta que violenta nuestra soberanía. Podemos tener paz con nuestra esposa, hasta que no me lleve la contraria. Podemos tener muchos tipos de paz, pero ninguno de ellos es estable, es eterno, es completo. Hermanos, la paz de la que el ángel habla aquí no es nada de eso. Era una paz necesaria porque había una enemistad sumamente importante. Y no era la enemistad con el vecino, con la nación vecina, con la esposa, con los hijos. Era una enemistad que había con Dios. Y eso sí que es problema. Porque si yo tengo un problema con un vecino, lo mucho nos vamos a tribunal y de alguna manera lo resolvemos. Pero si yo estoy enemistado con Dios, con el Todopoderoso, con el que es juez, y además el mismo ejecutor de las sentencias, estoy en serios problemas. Esta era la condición de toda la humanidad. Es por esto que los ángeles descienden y alaban a Dios y traen un mensaje, hermanos, de paz, porque era tremendamente necesaria, desesperadamente urgente la paz entre el hombre y su hacedor. Dice la Escritura, Dios está airado contra el impío todos los días. Eso lo dice el Salmo 7, verso 11. También dice, Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Eso lo dice en 1 de Cristian, capítulo 1, versículo 1. Eso no está en la Biblia. Ese famoso texto no es bíblico. Lo acuñó o bien lo masificó Mahatma Gandhi, que ni siquiera es cristiano. Y la iglesia de Occidente comenzó a repetir porque sonaba sumamente bonito y además lo usaban como texto evangelístico. Un texto que nunca estuvo en la Escritura. La verdad es que si eso fuera así, entonces el mensaje de paz de los ángeles está de más. Total, Dios me ama.
Hermanos, Dios está airado con el pecador todos los días porque hay una enemistad entre Dios y el hombre. El hombre decidió desobedecer y cuando Adán pecó, todos pecamos juntamente con él. Y cuando Adán murió, todos morimos juntamente con él. Porque de forma que entró el pecado en el mundo por un hombre, también la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. De modo que nuestra relación con Dios es una relación de enemistad, de pleito. Estamos bajo su ira. Y allí que Pablo, consecuente con esto, le escribe a los Efesios diciéndole: en otro tiempo éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es la condición natural en la que la humanidad está, y es por eso importante el mensaje angelical, y es por eso que podemos ver el Evangelio en lo que los ángeles están diciendo. Lo que vemos en el mensaje de los ángeles y en su canto no es simplemente un villancico que cantamos para Navidad y que lo volvemos a cantar hasta la próxima Navidad y lo olvidamos todo el resto del año. Es un mensaje que está vivo todo el año porque es el Evangelio mismo. Podemos ver la gloria del Evangelio en el canto y en el mensaje de los ángeles. Era necesaria la paz. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Hasta este momento era imposible la paz. Pero había ocurrido un hecho tan trascendente, tan glorioso, que Pablo le dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, que comenzaba por esto, que ahora sí era posible la paz. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Ojo, no dice, como en algunas traducciones aparece, para los hombres de buena voluntad. Que levante la mano aquí quien es un hombre de buena voluntad. Solamente alguien que no entiende el Evangelio podría decir: yo soy un hombre de buena voluntad, soy bien intencionado, soy básicamente bueno. Ese es alguien que no ha sido alumbrado por la luz de Dios, no ha podido ver la negrura y la suciedad de su propio pecado. No existen hombres de buena voluntad. Eso es como si pudieran los hombres, a través de su buena voluntad, ganarse el favor y la paz de Dios. No es eso lo que el texto está diciendo. Hendrich se lo traduce como paz entre los hombres de su beneplácito. Los ángeles no se están gloriando en el hombre ni en sus méritos, se están gloriando en Dios y en su gracia. Hendrich se lo dice, es como si dijera: y sobre la tierra paz entre los hombres a quienes Dios ha escogido por su gracia. Es la gracia soberana y complaciente de Dios la que está siendo expuesta en este texto. John MacArthur lo dice así: es como si dijera: la paz de Dios no es una recompensa para aquellos que tienen buena voluntad, sino un regalo gratuito para aquellos quienes son objetos de la buena voluntad de Dios. Esa es la esencia del texto. Lo que vemos es un Dios benevolente, lleno de buena voluntad, que nos ha dado a su Hijo para poder darnos paz. ¿Dónde está la iniciativa de esto? ¿En el hombre? No, está en Dios. De modo que la gloria de todo esto es únicamente de Dios. Por eso los ángeles comienzan diciendo: gloria a Dios en las alturas. Esto es una obra del Señor, de Jehová es la salvación, y la gloria de esta salvación es únicamente de Él. Así que le invito a que junto con los ángeles podamos decir: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz por este Hijo que nos ha sido dado. Hermanos, el ángel les dice: no temáis. Desaparece el ángel, la gloria del Señor les llena de resplandor y tuvieron gran temor, es lo que el texto dice. Hermanos, si pensamos un poco en los artistas que han tratado de poner esto en un óleo, de dibujarlo. Normalmente vemos allí a los pastores, vemos los campos de Belén, la noche iluminada, vemos algunos perros pastores que ayudan a los pastores, y vemos a los ángeles, a estos típicos ángeles con forma de bebé, tiernitos, redonditos y con alitas chiquititas, muy tiernos. Si así hubiese sido, en realidad, allí los que daban miedo eran los pastores. Esa pintura como que transmite otro mensaje, como si los pastores le dijeran a los angelitos: vengan, no tengan miedo. Pero lo que el texto dice acá es diametralmente opuesto. Estos hombres pastores, tal vez rudos,
se ven llenos de temor frente al ángel de Dios que se les aparece, ya la gloria que lo llena de resplandor. Cuando vemos las descripciones del apóstol Juan en Apocalipsis de los ángeles, los describe como ángeles fuertes, grandes, que uno puso su pie en el mar y otro pie en la tierra, y suceden grandes cosas. La apariencia de estos seres es temible, y no la figura tierna que vemos en las pinturas. Además, le llena la gloria del Señor. Y usted recordará, hermano, que es lector de la Biblia, qué ocurre en los hombres de Dios, aún en los santos, cuando son expuestos a la gloria del Señor. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Los quiciales del templo se estremecían con la voz del que hablaba, etcétera, etcétera. Y dije, ¡ay de mí que soy hombre muerto! Esto es lo que produce un encuentro con la gloria del Señor. Cuando Juan se encuentra con la gloria del Cristo glorificado, también cae como muerto. Con Ezequiel ocurre exactamente lo mismo. Con Pedro, cuando se da cuenta que Jesús es el Mesías, le dice, apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Esto es lo que la gloria de Dios produce, y fue precisamente lo que produjo en los pastores. Hoy celebramos la Navidad y lo que menos sentimos es esto, porque hemos perdido, y hablo en el sentido general, el peso, la gloria de la Navidad. Hoy a la Navidad podríamos ponerle apellido, y cabot, sin gloria. Se ha ido la gloria. Hermanos, que esto no nos ocurra a nosotros. Que podamos recordar, no solamente en esta fecha, sino que en toda fecha poder meditar en el misterio de la piedad, y que comienza con que el Verbo se hizo carne, y meditar en la encarnación del Verbo de Dios evangélicamente, con el Evangelio en medio, con la cruz vista con claridad junto a ese pesebre, junto a este misterio de la encarnación. Dios nos ayude. No temas, fue el mensaje que el ángel les dijo. Estaban llenos de temor, pero lo que esta manifestación gloriosa venía a hacer no era traer juicio, no era traer destrucción, sino que venía a traer un mensaje. No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Hermanos, les voy a pedir que hagan un ejercicio. A los que están durmiendo y bostezando les va a servir. Un ejercicio. Quiero que traduzca, hoy día usted va a ser un traductor de la Biblia. Quiero que traduzca de forma dinámica, no se escandalicen los que no les gustan las traducciones dinámicas, traduzca de forma dinámica en una sola palabra estas 4 que aparecen acá. Nuevas de gran gozo. Tradúzcala por favor en una sola palabra. No me decepcione. En una palabra. Evangelio. Evangelio significa buenas noticias, son las buenas nuevas. Note que lo que el ángel está trayendo es el Evangelio. He aquí os doy nuevas de gran gozo, las buenas nuevas. Así que los que enseñan que los ángeles no predican el Evangelio, vayan leyendo con más detención acá. Lean también Apocalipsis, cuando dice que otro ángel fuerte salió trayendo el Evangelio eterno para ser predicado a los moradores de la tierra. Que el ministerio central de la predicación fue dado a nosotros es cierto, pero que los ángeles no pueden predicar absolutamente nada del Evangelio, como se enseña en algunas partes, no es tan bíblico. Este ángel viene con un mensaje, y no viene con un mensaje motivacional, no viene con un mensaje de autoayuda, no viene con un mensaje medicinal, viene con el Evangelio. Lo que este ángel transmite es las buenas nuevas de gran gozo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que será para todo el pueblo. El ángel aquí pudo haber dicho que será para todo Israel, pero no usó esa palabra. Pudo haber dicho que será para todo Belén, para todo Judá, para todo Israel. Sin embargo, la palabra que el ángel ocupa es pueblo. Y es una palabra etimológicamente muy amplia, no la podemos delimitar con márgenes geográficos. Y esto es glorioso, porque esto lo podemos ver con más claridad hacia adelante. Solo con el texto no podríamos decir mucho. Pero si interpretamos el texto, el contexto general de la Escritura, podemos estar de acuerdo con la interpretación que todos los teólogos hacen, de que aquí pueblo está siendo usado de forma amplia, sin distinción de nacionalidad, edad, riqueza, fama o posición social, de modo que aún los pastores estaban incluidos
como objetivo del alcance de este mensaje. Cuando dice que será de gran gozo y será para todo el pueblo, es precisamente el Evangelio que sería predicado no solamente en Jerusalén y en Judea, sino también en Samaria y hasta lo último de la tierra. De modo que hoy nosotros, aquí en Osorno, podemos decir, es verdad lo que los ángeles dijeron. Este mensaje que el ángel entregó sería de gran gozo y sería para todo el pueblo. Gracias al Señor por esto, porque nosotros estamos incluidos dentro de los que serían beneficiarios de esta gran noticia. Resultó ser verdad el mensaje del ángel, así que junto con ellos nuevamente podemos decir gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, porque este mensaje es de gran gozo para todo tribu, pueblo, lengua y nación. Allí estamos nosotros, incluidos de pura gracia. Bendito sea nuestro gran Dios. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. El ángel le da 3 títulos a este bebé que nació. El primero de ellos es Salvador. No nos nació un economista que pudiera venir a resolver nuestros problemas financieros. No nos nació un médico que podría resolver nuestros problemas de salud. Lo que necesitábamos para poder tener paz era un Salvador. Necesitábamos ser salvados, y eso implica algo glorioso del Evangelio. Significa que yo no puedo salvarme a mí mismo. Necesito que otro más capacitado pueda salvarme. Así que esto muestra en sí la incapacidad humana y la necesidad que nosotros tenemos de un Salvador. Si Dios nos mandó un Salvador, es porque necesitábamos ser salvados, porque estábamos en una condición de pecadores, corrompidos, muertos en delitos y en pecados, y necesitábamos que alguien nos diera vida. Necesitábamos el Salvador. Nota cómo está el Evangelio en este mensaje que está entregando el ángel, un Salvador, porque había la necesidad de salvación. Ahora, Hendrickson nota que en el texto original el artículo un Salvador está omitido. Es como si dijera, por sobre todo lo demás, Él es Salvador. El Salvador, el único Salvador. No necesita un artículo como si fuera uno de entre muchos posibles salvadores. Ese bebé que ha nacido es el Salvador del mundo. Por eso su nombre debía ser Jesús, porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Esto es el mensaje del Evangelio en la boca de un ángel. Nota entonces que el mensaje angelical, el villancico que tantas veces cantamos, los hemos cantado muchas veces sin entendimiento, sin la profundidad necesaria. Dios abre nuestros ojos para poder ver la gloria hermosa que hay en este mensaje, en este texto espiritual, hermanos, y si lo cantamos lo podamos cantar con el entendimiento y seamos llenos de gozo como los pastores fueron llenos de gozo, y nos maravillemos como los que escuchaban el testimonio de los pastores se maravillaron, y que temamos como los pastores temieron cuando oyeron este mensaje. Dios produzca esto en nuestros corazones. Esto yo no lo puedo provocar mediante manipulación emocional en usted. Solamente el Santo Espíritu de Dios puede revelarle esta verdad, la gloria preciosa e indiscutible del misterio de la piedad del Evangelio. Hermanos en el Señor, os ha nacido un Salvador que tendría por nombre Jesús. Ese bebé era el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Él es nuestro Salvador y sigue siendo hasta el día de hoy nuestro Salvador. De modo que si uno de nosotros no tiene seguridad de salvación, o aún no ha venido a Cristo en arrepentimiento, en fe, aún no ha visto la negrura de su pecado y la gloria preciosa de la cruz, en esta mañana Jesús sigue siendo tan Salvador como lo fue durante su ministerio mesiánico, como lo fue incluso desde el momento de su nacimiento. Él es el Salvador eterno, perpetuo, que vive además para salvar y justificar constantemente. Porque si bien Él murió en una cruz como el Cordero de Dios, al tercer día resucitó de los muertos, y tenemos un sumo sacerdote que puede interceder continuamente por nosotros. Así que le invito a que venga a Cristo en arrepentimiento y en fe, porque Él es el Salvador prometido y no hay otro. Bendito sea nuestro Dios. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. No temáis, porque
nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo. La palabra Cristo es una palabra griega, su equivalente en hebreo es Mesías, su traducción al español es ungido. Y en este ungido podemos ver los tres oficios que se ungían en el Antiguo Testamento. Lo que vemos en Jesús es el gran profeta ungido por Dios, es el sumo fiel y compasivo sumo sacerdote, y es el Rey eterno y majestuoso. Note cómo se conjugan en este bebé que ha nacido estos tres oficios. Nunca en la historia alguien había tenido estos tres oficios. Porque o eras rey o eras sacerdote. Los reyes venían de la tribu de Judá, los sacerdotes venían de la tribu de Leví. Era imposible ser rey y sacerdote al mismo tiempo. Hubo un rey llamado Usías que quiso hacer las dos cosas. Siendo rey, entró en el templo a ofrecer sacrificios. ¿Qué le pasó? Dios lo felicitó porque estaba prefigurando al Mesías. No, de ninguna manera. Lo que le ocurrió es que se llenó de lepra en ese mismo momento. Dios lo castigó y estuvo leproso hasta el día de su muerte, porque no le correspondía tal oficio. Solamente la persona de Jesús podemos ver esto. Tenemos reyes que también fueron profetas, como David. Tenemos sacerdotes que también fueron profetas, como Ezequiel. Pero nunca tuvimos alguien que pudiera ser profeta, sacerdote y rey. Esto se puede conjugar solamente en una persona, y es aquella persona que estaba envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Él era el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el gran profeta profetizado por Moisés, el sumo sacerdote que viviría para siempre, para interceder eternamente por nosotros, y el Rey Supremo que se sentaría sobre el trono de David su padre para reinar eternamente. Todo esto lo vemos en un recién nacido, completamente indefenso. Nuestro texto dice envuelto en pañales, pero originalmente simplemente fue, dice el texto, envuelto en telas. Ni siquiera dinero para pañales tenía. Este Rey glorioso estaba allí, en tremenda debilidad y exposición. Pero lo que había allí era un Salvador, el Salvador. Y el Cristo, el gran profeta, el sumo sacerdote y el Rey de reyes y Señor de señores. Un Salvador que es Cristo, el Señor. Es el tercer título que se le concede. Cada vez que aparece la palabra Señor en este sentido en el Nuevo Testamento, está haciendo la traducción griega que se hacía de la palabra Dios o Yahvé, el Kyrios, el Señor, el Dios de Israel. De modo que no tenemos aquí simplemente a un hombre que nos iba a salvar, o a un hombre que llegó a tener la honra de ser profeta, sacerdote y rey. Lo que teníamos era al Señor, a Dios mismo. El bebé que había nacido en Belén era el Señor mismo, era Dios, el Dios hecho carne, el Emanuel, Dios con nosotros. Y este misterio es tremendamente glorioso y nos conduce a nuestro tercer y último punto. No se duerma, ya estamos terminando. La gloria, habíamos dicho en nuestro primer punto, se había manifestado de formas gloriosas en el Antiguo Testamento, como columna de nube, columna de fuego, una nube que cubría el monte entero, fuego que salía y consumía los holocaustos, etc. Algo tremendamente glorioso. Todos nosotros, si viéramos eso, haríamos lo mismo que hizo Israel. Caeríamos sobre nuestras rodillas, nuestro rostro en tierra y adoraríamos. Pero hay una manifestación más completa, cabal y perfecta y definitiva de la gloria de Dios. Y estaba envuelto en pañales y acostado en un pesebre. El Cristo encarnado es la manifestación última, acabada y perfecta de la Shekinah, de la gloria de Dios. Vaya conmigo a Juan capítulo 1, versículo 14. Juan 1, 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso fue lo que contemplaron los apóstoles, fue lo que vieron los pastores en aquella noche en el pesebre de Belén. Hebreo nos dice
En otro tiempo Dios habló a los padres por los profetas, pero en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo mismo, el que es la imagen misma de su sustancia. Pablo, escribiéndole a los filipenses, dice que este verbo, este Señor, estando en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. He allí lo que contemplaron los pastores en Belén. Contemplaron la forma de siervo que había adoptado el verbo eterno de Dios. Él era no solamente el Salvador, no solamente el Cristo, era el Señor mismo, era Dios mismo hecho carne. Eso es lo que significa la encarnación. Dios hecho hombre de carne y hueso. Permítame compartirle estas dos confesiones de fe al respecto. La primera de ellas nos dice: confesamos el misterio y asombro de Dios hecho carne. Siendo verdaderamente Dios, se hizo verdaderamente hombre. Dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Otra confesión de fe nos dice: el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consubstancial con aquel e igual a Él, que hizo el mundo y que sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí naturaleza de hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Esto es lo que entendemos por el concepto bíblico y correcto de la encarnación gloriosa del Verbo de Dios. Esto estaba en la mente de Juan cuando escribía: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne. Hermanos, esto es glorioso. Pablo nuevamente lo cito, él dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Dios nos da una comprensión correcta de esto, porque esto nos va a llevar a un crecimiento espiritual, a una correcta comprensión de quién es Dios. Y nos va a librar de ciertas herejías que han ocurrido a través de la historia, como el hedionismo, por ejemplo, que era una secta judío-cristiana que creía que Jesús era el Mesías, pero que era hijo de José solamente, era un hombre. O del docetismo, que creía que el cuerpo físico de Jesús en realidad era una apariencia, no era un cuerpo físico real, porque para ellos la carne era pecaminosa en sí misma. De modo que Jesús nunca sufrió, nunca nació, nunca se encarnó, nunca sufrió dolores de la cruz, finalmente nunca murió, porque su cuerpo siempre fue una apariencia. Eso es una herejía y niega lo que entendemos por misterio de la encarnación. El valentianismo dice que María no concibió a Jesús, sino que simplemente fue un útero de arriendo. Los liberales hasta el día de hoy creen que Jesús solamente era un hombre con un trastorno psiquiátrico, un complejo de Mesías, que en realidad nunca fue engendrado por el Espíritu Santo, sino por un soldado romano que tuvo relaciones ilícitas con María. Y se hacen llamar cristianos hasta el día de hoy. Y tienen iglesias aquí en Osorno también. El ateísmo simplemente dice que esto es mitología. Es una historia fantástica que se inventaron los discípulos para poder dramatizar el origen del Señor. Hermanos, si ese hubiese sido la intención, nunca hubiesen dicho que los pastores fueron los que dieron testimonio. Habrían citado testigos más confiables. Hermanos, pero nosotros creemos en el misterio glorioso y asombroso de la encarnación. Nuestro Dios se hizo carne. Esto nos va a librar de todas estas herejías. Porque quien crea en estas herejías, dice Juan, cualquiera que no confiesa que Jesús ha venido en carne, ese es el anticristo. Y cualquiera que confiesa que Jesús sí vino en carne, este está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Así que Dios nos da una correcta comprensión del Evangelio. ¿Necesitaba Dios encarnarse? Cuando meditamos en el misterio asombroso de la encarnación, ¿necesitaba Dios encarnarse? No, de ninguna manera. No había necesidad en Dios. Los necesitados éramos nosotros. ¿Necesitaba el hombre que Dios se encarnara? Sí, desesperadamente. ¿Podíamos exigirlo? No, no podíamos exigirlo. Aunque teníamos la esperanza de que la naturaleza de Dios, sus atributos de amor, justicia y misericordia, de cierta manera exigían la encarnación. Dios exigiéndose a sí mismo, solamente por amor y por pura gracia. ¿Y para qué se encarnó?
Se encarnó primeramente para coronar la creación completa y en segunda instancia para redimir al pecador. Solo un Dios hombre podía efectuar la reparación de nuestra caída. Tenía que ser hombre para poder morir, porque Dios no muere. Y tenía que al mismo tiempo ser Dios para que la satisfacción estuviera a la altura de la ofensa. No es lo mismo que yo muera en lugar de usted. ¿Qué valor tiene eso? No tiene ningún valor. Habíamos ofendido a un Dios alto y sublime. Y la satisfacción tenía que estar a esa altura. De modo que para poder ser perdonados, la única solución que teníamos era que el que muriera en la cruz fuera un hombre que nos pudiera representar y al mismo tiempo fuera un Dios, para que su sacrificio tuviera el valor necesario para pagar toda nuestra deuda. De modo que era necesaria la encarnación del Verbo de Dios para que pudiera morir en una cruz, para que pudiera ser de mediador. Es decir, tenemos a Dios y tenemos al hombre. Necesitábamos a alguien con la capacidad de ponerse en medio, con la capacidad de poner una mano en el hombro del hombre y una mano en el hombro de Dios y hacer mediación, hacer reconciliación para poder traer paz. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué criatura de toda la creación podía poner su mano en el hombro de Dios? ¿Podía tal vez el ángel Miguel o Gabriel o algún gran querubín o serafín poner sus manos en el hombro de Dios? El único que podía poner la mano en el hombro de Dios era Dios mismo. El único que podía ser de mediador entre Dios y los hombres era un Dios hombre, el Dios encarnado. El Verbo se encarnó para morir en una cruz. La gloria del pesebre entonces la podemos entender solamente comprendiendo la gloria de la cruz. Dios nos ayuda entonces a siempre comprender el Evangelio en su bloque, todo junto, y no seccionarlo por las partes que más nos gustan, por las partes que nos parecen tiernas. Concluimos este sermón diciendo que el mundo y varias iglesias tristemente celebran lo que no conocen y lo que no entienden. Pero nosotros, esperemos que así sea, junto con los ángeles podamos decir a conciencia y llenos de gratitud y llenos de temor y de gozo como los pastores: gloria a Dios en las alturas, porque nos ha nacido el Salvador. Gloria a Dios en las alturas, porque el Verbo se ha hecho carne para morir en nuestro lugar. Y como alguien escribió muy acertadamente, el hombre caído no era digno de la encarnación, pero era digno de Dios encarnarse y salvar al hombre. Gloria a Dios eternamente. Y la eternidad entera no va a alcanzar para decirle finalmente: gracias, Señor, por lo que has hecho. La eternidad entera no bastará para darle la gloria que Él se merece por este hecho tan grande de habernos dado a su único Hijo. Oremos al Señor. Amén. En la tierra paz.